Dios les bendiga a todos. Continuamos con la palabra del Señor con respecto a la secta gris, al Dios cosificado, cómo la secta cosifica a Dios para poder palparlo, para poder verlo, y todo es consecuencia de su falta de fe en Jesucristo. Sabemos que una persona sectaria es aquel que no ha conocido, no conoce a Dios por medio de la fe, de creer en nuestro Señor Jesucristo, y por lo tanto no ha experimentado el nuevo nacimiento. Pero el Señor, dentro de estas sectas, decimos secta y suena fuerte, pero no hay que alarmarse. Secta viene de sectores, es lo que se ha apartado. Si hablamos en términos del Señor, es algo que se ha apartado de la iglesia. Tiene una connotación espiritual y diabólica, pero todo está escondido, digamos, todo está disfrazado. Por eso el Señor llama a salir de Babilonia. Por eso ahí en Isaías 52:11 llama el Señor a salir a su pueblo, lo llama a salir de Babilonia. Porque el Señor tiene pueblo en estas sectas, tiene hijos de Dios, pero que han sido cautivos, han sido secuestrados, como hablábamos en videos anteriores, y están en estos lugares. Podemos leer en Isaías, capítulo 52, versículo 11. Dice así: apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Bendito el nombre del Señor. El Señor tiene hijos en estos lugares, en estos sectores, que han sido secuestrados, así como el pueblo de Israel fue llevado cautivo. Estos hermanos, y también lo podemos decir por experiencia propia, que hemos sido engañados creyendo que estábamos en la sana doctrina, y con el tiempo, conociendo las Escrituras, nos dimos cuenta que estábamos en un lugar que no predicaban al Dios verdadero. Pero eso vino a consecuencia de tener el nuevo nacimiento, de ser llamados por Dios, de creer en Jesucristo. Dijimos en el video anterior que usted se va a sentir incómodo, de usted que se va a sentir mal, digamos, en un sentido, porque el pueblo de Israel se empezó a sentir, empezó a extrañar su tierra. Cuando uno es hijo de Dios empieza como a añorar algo que quizás no ha visto tampoco, como le pasaban a los hijos que habían nacido allí en Babilonia, llevaban en su ADN la tierra de Israel. Digamos, yo cuando era pequeño, cuando era muy pequeño, me acuerdo, eso sí me puedo acordar. Dice que una persona se puede acordar a partir de los 4 años, tiene memoria, sería que tendría más 5 o 6 años, pero era muy pequeño, me acuerdo. Y miraba hacia el cielo y tuve la misma experiencia que cuando fui a otro país, a otra nación, y después cuando uno está en otro país, en los primeros días es bastante llevadero, pero llega un momento, cuando llegó la semana, empecé a extrañar y a extrañar mucho. Y miraba el horizonte y miraba mi patria, miraba hacia el lado de Argentina, desde ese país miraba el horizonte y añoraba mi patria. Y cuando era pequeño también miraba hacia el cielo, como que Dios me estaba llamando. Sentía que mi patria estaba allí con el Señor. Era un sentimiento simplemente. Yo pienso que el pueblo de Israel sentía esa añoranza de volver a su tierra, de volver a su patria. Y los hijos de Dios experimentan algo parecido cuando están en estos lugares,
en estas sectas. Sienten una añoranza que no saben explicarla, que no pertenecen a ese lugar, que no pertenecen a Babilonia, que no pertenecen a ese Dios cosificado que le muestran, que le enseñan, que le adoctrinan, de un Dios con palabras de hombres, con escrituras de hombres, con enseñanzas de hombres, cosificando a Dios haciéndolo una cosa. Por eso el Señor llama y nos llama a salir de esos lugares donde está el Dios cosificado, porque en Babilonia estaba lleno de ídolos, lleno de imágenes. Entonces, el Hijo de Dios vive por fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros, como hijos de Dios, no necesitamos ver nada, vivimos por fe. Por eso el Señor le dijo a Tomás, más bienaventurado son los que creen sin ver. Por eso nuestro Dios no es un Dios de imágenes. Por eso la Gran Babilonia es idólatra. Por eso la secta gris es idólatra, porque necesita ver, porque necesita cosificar a Dios, porque necesita decir que Dios es el tesoro, es su tesoro, es un tesoro. Porque necesitan imágenes. ¿Por qué necesitan imágenes? Porque están ciegos y necesitan palpar. El ciego necesita palpar. Si usted necesita de una imagen para tener fe en Dios, está idolatrando, está cayendo en la idolatría, está ciego espiritualmente porque usted necesita palpar. Si usted necesita palpar, es porque está ciego. Si usted tiene la vista, usted no necesita palpar. Usted camina por fe. Esa es la verdad. Usted camina por fe. No necesita ningún tipo de imagen. Ellos cosifican a Dios haciendo de Dios un tesoro. Podemos leer en Jeremías 58. Jeremías 58. También dice, huid del medio de Babilonia y salid de la tierra de los caldeos y sed como los machos cabríos que van delante del rebaño. El Señor dice que tomemos una decisión firme y que salgamos. El Señor es, porque Él es la puerta. El Señor es la puerta y Él es el que nos abre la puerta para salir. O sea que vayamos a Cristo. Cuando Él dice que salgamos, Él es la puerta de salida. Él es la puerta. Jesucristo, nuestro Dios y nuestro Salvador. Él es la puerta, Él es nuestra luz. Él es Dios. No necesitamos ningún tipo de imágenes para creer en Dios y para que nuestra fe se sustente. Por eso dice el Señor, huid. Huir quiere decir salir corriendo. Cuando nosotros tenemos esta conciencia y esta luz con respecto a la doctrina de Cristo, debemos salir corriendo sin pensarlo. Cuando nos presentan un Dios de imágenes, debemos salir corriendo. También dice el Señor en 2 de Corintios, que es la misma referencia aquí de acá del Antiguo Testamento. 2 de Corintios 6:17 es un pasaje muy conocido, que dice, por lo cual salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. El Señor nos llama y Él nos va a recibir a pesar de que estuvimos en medio de la idolatría sin creer en la idolatría. Yo dije en un video anterior que yo estudié en colegios católicos, en un colegio de imágenes, pero jamás creí en la doctrina católica. Estudié la primaria, estudié la secundaria en colegio de curas, porque, bueno, allí trabajaba mi madre y tenía la posibilidad de estudiar en un colegio de un poquito más económicamente no era accesible para mí, pero gracias al trabajo de mi madre pude acceder a estudiar en esos lugares. Era un lugar de curas, un lugar católico, pero nunca creí
Nunca creí, gracias a Dios, nunca creí en esas cosas, en la idolatría. Gracias a Dios por su misericordia. El Señor extendió su mano y no creí en esas cosas. Por eso el Señor dice que salgamos, dice, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Otro pasaje que podemos ver en 2 Timoteo, que también es muy conocido, que el Señor conoce a los suyos, dice, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El Señor nos llama a apartarnos, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El Señor nos conoce a pesar de que podemos estar en medio de Babilonia, en medio de la idolatría, en medio de aquellos que presentan al Dios cosificado, a un Dios de imágenes. El Señor nos conoce y desde allí el Señor nos llama. Como cuando era niño que sentía que Dios me llamaba, miraba hacia el cielo y sentía que Dios me llamaba. Es una experiencia personal, no es doctrina, es una experiencia que yo tuve desde cuando era pequeño, y cuando me fui a otro país, cómo extrañaba a mi patria, cómo extrañaba a la Argentina. Lo cuento a manera ilustrativa de cómo el pueblo de Israel, los judíos, se sentían cuando estaban en Babilonia. Y así se siente una persona también, o nos sentíamos nosotros, o me he sentido también cuando nosotros estábamos en la Gran Babilonia. No estoy hablando de cuando yo estudiaba en colegios católicos, sino que cuando estábamos en estas sectas, en estas sectas grises que nos presentan un Dios cosificado, un Dios de imágenes, una idolatría disfrazada, de gente que no entiende el Evangelio y trataba de explicarles un Evangelio distinto, diferente, porque uno cuando va a las Escrituras no encuentra ese Evangelio, encuentra un Evangelio, el Evangelio de Pablo, que es totalmente inverso a este Evangelio diferente, el Evangelio de las imágenes, de las cosas. Es un Evangelio diferente, tenemos que decirlo que es un Evangelio diferente y tiene que ser extirpado, no solamente de la iglesia, sino de las vidas, tiene que ser extirpado. Gracias a Dios por su infinita misericordia, nunca creímos en esta clase de cosas raras que esta gente enseña, ¿no? Son cosas raras, uno los escucha porque uno empieza en el camino del Señor y por respeto escucha, pero cuando uno lee la Biblia se da cuenta que es todo al revés, todo un evangelio falso, un evangelio diferente, como dice el apóstol Pablo. Entonces podemos ver en el Salmo 137 cómo los judíos, ellos extrañaban su tierra. 137, versículo el 1 al 4, dice: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos. Ellos se sentían mal, se sentían desarraigados, porque estaban en medio de los ídolos, en medio de imágenes. Y un hijo de Dios se siente así en medio de estas iglesias que son iglesias falsas, son iglesias católicas disfrazadas de cristianismo, que le presentan a usted un Dios cosificado, un Dios imaginario, un Dios propio, sus propios dioses, como dice la palabra. Y dice que lloraban los judíos. Así también hay muchos cristianos que lloran cuando están en un lugar que le presentan un Dios de imágenes. Se sienten solos, se sienten desarraigados, se sienten que no es ese su lugar. Por eso el Señor dice: salid del medio de ellos y no toquéis lo inmundo. Dice: acordándonos de Sión. No sé, ellos se acordaban de Sión. Hay algo en el interior del cristiano cuando está en esos lugares que algo lo llama, y es Dios. Es Dios que le está llamando a salir de estos lugares, que no va a perder la salvación, usted no va a dejar de ser hijo de Dios, pero está en un lugar donde está rodeado de ídolos, de idolatría,
de muerte, como le pasaba a los judíos en Babilonia. Por eso se le llama en el Apocalipsis la gran Babilonia, porque está llena de idolatría, de ídolos. Y todo lo que es el Dios crucificado es toda idolatría. Es toda idolatría. Ser a Dios un tesoro, ser a Dios a través de las aguas bautismales, ser a Dios en el pan de la cena del Señor, ser a Dios en la confesión a los hombres. Todo eso es idolatría. Entonces es la gran Babilonia, es la Babilonia. Entonces los hijos de Dios, Dios los llama a salir de esos lugares. Y dice más adelante, sobre los sauces, en medio de ella colgábamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantamos algunos de los cánticos de Sión. Pero ellos estaban tristes en sus corazones. Entonces, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu, y en verdad es necesario que le adoren, a tales adoradores el Señor busca. Nosotros vivimos por fe, no por vista.